Y son muchas las oraciones, son muchas las peticiones, pero también son muchas las acciones de gracias que tenemos que dar a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, y sabemos que también hará. En esta noche quiero compartir con ustedes un pasaje de las Sagradas Escrituras que a mí en lo personal me encanta mucho. Me gusta leerlo porque es un recorderis a todos los cristianos. Es un llamado de atención a todos los salvos, sobre todo aquellos que piensan que ya son salvos y no hay más nada que hacer. Pues este pasaje nos debe llamar la atención. Está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 hasta el 15. Somos participantes de la naturaleza divina. Esto es hermoso escuchar esto. Somos participantes de la naturaleza divina por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llamó. Pero es importante, al ser participante de la naturaleza divina, está hablando a los salvos. Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos participantes de esa naturaleza divina, espiritual. Pero es importante entonces abundar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera que me está exhortando a no quedarme allí, sino que yo tengo, una vez salvo por fe, yo tengo que comenzar a trabajar para abundar en el conocimiento. Porque esa es la única forma de estar firmes en la fe y no caer. El apóstol nos exhorta entonces a añadir a nuestra fe una serie de actitudes que nos ayudarán a no estar ociosos para multiplicar la gracia y la paz de Dios. Este conocimiento lo adquirimos mediante el estudio de la palabra de Dios. Miren lo que nos dice el versículo 2 allí. Versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje lo conocen algunos estudiosos como el pasaje matemático, porque tiene adición, tiene multiplicación y una advertencia para no restar. Debemos abundar en los conocimientos, hermanos, para poder estar firmes. Desde que somos salvos, entonces nuestras vidas como cristianos debe ser una vida de estudio de la palabra de Dios de por vida, para abundar cada vez más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice el versículo 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a llegar hasta allí por ahora. La naturaleza divina debe llamarnos la atención. Pedro está escribiendo aquí a los que han alcanzado la fe, dice allí, y está rogando para que se multiplique nuestro conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Los que han alcanzado la salvación por fe, entonces tenemos
que iniciaran un aprendizaje de por vida para multiplicar los conocimientos de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, hay muchos creyentes que quieren más de la gracia y la paz de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse para conocerlo mejor mediante el estudio de la Biblia. El versículo 2 dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que sea multiplicada esa gracia y esa paz de Dios en nuestras vidas, pero no queremos esforzarnos en el estudio para conocer más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Para disfrutar de los privilegios que Dios ofrece, tenemos que incrementar, multiplicar nuestro conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que esto nos quede en nuestro corazón. El Señor nos salvó por gracia y mediante la justificación tenemos paz para con Dios. Pero aquí el apóstol dice que sean multiplicadas. La gracia y la paz que sean multiplicadas. Pero para eso debemos abundar en el conocimiento de nuestro Señor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice aquí, nos han sido dadas por medio de su poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero como creyentes debemos crecer, debemos añadir, debemos sumar a nuestra fe. Nuestra fe debe crecer. Eso es lo que quiere decir aquí. Y para que nuestra fe crezca, tengo que añadir algunas características, algunas virtudes, algunos actos de fe que son importantes para que esa fe con la cual hemos sido salvos comience a crecer. Cuando habla de la vida y la piedad aquí, se está refiriendo a la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en favor de la humanidad. Y por medio de ella, nosotros recibimos grandísimas promesas. En otras palabras, misterio de la piedad. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz, recibimos grandísimas promesas. Pero yo tengo que crecer. Este es el pasaje que me gusta tanto porque es el pasaje de la Biblia, uno de los pasajes, pero que me gusta mucho, que es donde nos manifiesta más claro la necesidad de crecer espiritualmente, hermanos. Pablo le dice a los corintios allá en 1 Corintios 3 que no debemos quedarnos como niños. Somos salvos por fe, pero no debemos quedarnos allí. Debemos comenzar un proceso de crecimiento de por vida. Y para que esto suceda, ya que he recibido la naturaleza divina por medio de Jesucristo, yo tengo que incrementar mi conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde yo voy a adquirir ese conocimiento, mis hermanos? Mediante un estudio de por vida de la palabra de Dios. Nos ha dado grandísimas promesas, dicen los versículos aquí que estamos estudiando ahora mismo.
grandísimas promesas. Dice aquí, para que llegaseis a participar de la naturaleza divina. ¿Cuáles son esas promesas, mis queridos hermanos? Todas esas promesas están en las páginas de la palabra de Dios. ¿Quieres participar de ellas? Hay que meterse en las páginas de la palabra de Dios, apropiarnos de ellas y vivirlas. Estas promesas son los gloriosos hechos doctrinales presentes en la palabra de Dios. Grandísimas promesas. Allí están, a nuestro alcance, hermano. Pero ¿sabes por qué no las vemos? ¿Por qué no las disfrutamos? Porque no hemos crecido, porque nos hemos quedado como bebés espirituales. Y un bebé espiritual no puede disfrutar de la naturaleza divina y de las promesas maravillosas que encontramos en la palabra de Dios. Pedro aquí nos está diciendo que esas promesas deben ser multiplicadas por el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y entonces yo digo, he aquí la importancia de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. He aquí la importancia de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es un llamado a no quedarnos allí estáticos, dormidos, sentados. Este es un llamado a la acción, a nuestra fe. Hay que agregarle acción. Dice aquí que por su naturaleza divina nos ha dado poder. Él nos ha dado el poder para crecer y disfrutar de esas promesas. Pero tenemos que abundar en el conocimiento. En otras palabras, tenemos que crecer espiritualmente. El versículo 4 dice allí, en su parte final, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La forma en que podemos escapar de los pecados y la corrupción del mundo es cuando confiamos en el poder del Espíritu Santo para vencer ciertos vicios y debilidades de la carne. Somos salvos por fe. Nuestros pecados fueron perdonados. Somos salvos. Pero allí, desde ese momento que fuimos salvos, inicia un proceso de crecimiento. El pecado va a estar allí, latente, y vivimos en un mundo de corrupción. Pero nosotros escapamos, vencemos esos vicios y debilidades de la carne a través del crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. No nos podemos quedar estáticos. Apártese del pecado, desarrollando una vida que dé testimonio de que Cristo vive en usted. Noten, apártese del pecado y demuestre que Cristo vive en usted. Tenemos que crecer, hermanos. Cuando tú escuchas muchos problemas en congregaciones, en diferentes iglesias, divisiones y pleitos, esto sucede
porque no hay crecimiento entre sus miembros. Nosotros estamos desarrollando una campaña, un programa de discipulado a toda la iglesia. Estamos trabajando arduamente con unos hermanos que ya han sido discipulados para que nosotros también inicien ese periodo de crecimiento. Y no me digas, por favor, que ya tú tomaste un discipulado hace muchos años cuando entraste a la iglesia. Así como el mundo se actualiza en cosas malas que no son buenas, nosotros debemos irnos actualizando cada día más en el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquellos discipulados que antes eran cortos de unas 6, 8, 10 lecciones, hoy estamos hablando de 21 lecciones que nos ayudan a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos más acerca de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces desarrolle una vida de estudio y aprendizaje constante de la Biblia para conocer más de Cristo. Luego de estos 4 versículos, el apóstol Pedro nos da una fórmula para que nosotros crezcamos. Por eso le llaman el pasaje matemático, porque aquí nos da una fórmula para sumar del versículo 5 al 10. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, por esa necesidad que tenemos de crecer, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y noten lo que me dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, tremenda lección es esta, hermano. Versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, o sea, olvidó que es salvo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas, hermanos? Las que acabamos de detallar, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y recuerde que viene a decirnos que nosotros hemos huido de la corrupción, de la concupiscencia. Hemos huido del pecado por medio del perdón de nuestro Señor Jesucristo, por fe en Él. Pero ahora no se quede parado, no se quede estático. Dice, ahora tienes que crecer, ahora tienes que abundar en el conocimiento del Señor, ahora tienes que añadir a tu fe. Hermanos, por amor a Dios, tenemos que añadir cada día, tenemos que añadir a nuestra fe. Somos salvos por fe, eso es cierto, pero hay que añadir, hay que crecer. Hermanos, sin crecimiento estaríamos en problemas. Por eso Pedro dice aquí, poned todo empeño, poniendo vosotros en ello todo empeño a vuestra fe, esforzaos para añadir a vuestra fe. Me lamento y me da mucha tristeza cuando escucho a hermanos decir, yo soy salvo y ya estoy tranquilo. Gracias a Dios que somos salvos.
Pero aquí una vez más, la palabra de Dios nos exhorta a no quedarnos allí, sino a incrementar nuestro conocimiento, añadiéndole ingredientes a nuestra fe. Y dice aquí, en el versículo 5, comienza con la virtud. Pero debemos tener claro que la fe tiene que ser más que creer. La fe debe traducirse en acción. Acción en desarrollo del carácter cristiano y en la práctica de la disciplina moral. Tenemos que añadir Santiago. Santiago, el capítulo 2, nos dice allí que la fe sin obras es muerta. Dice el versículo 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora entendemos claramente el pasaje este de Santiago que nos está diciendo, somos salvos por fe, pero a la fe hay que agregarle las obras. Y esto se logra solamente creciendo, incrementando o añadiendo a nuestra fe lo que Pedro nos detalla a continuación. Debemos aprender a conocer más de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Debemos cultivar la paciencia, hacer la voluntad de Dios, amar a los demás, amarnos los unos a los otros. Estos actos no se producen automáticamente, requieren de un arduo trabajo. Por eso les hablo de la acción. Requieren de arduo trabajo, no, pero no son opcionales. No es si tú quieres o no. Deben ser parte constante de la vida del cristiano. El crecimiento, entonces, debe ser parte constante de la vida de nosotros como cristianos. No nos podemos quedar allí. Hermanos, la suma de estas virtudes que vamos a ver, de estas características cristianas, proporcionan madurez espiritual y seguridad. Y te pongo como ejemplo, somos salvos por fe, por la gracia de Dios. Pero cuando un árbol está en la primera fase de su crecimiento, las ramas y las hojas son frágiles. Mira una planta pequeña que acaba de nacer e inicia su crecimiento. El tallo es débil, las hojas son frágiles, pero al alcanzar el crecimiento pleno, ese árbol tiene un aspecto sólido y resistente. Así debe ser nuestra vida cristiana. Tendrá que haber un crecimiento y desarrollo semejante para que lleguemos a ser cristianos maduros, firmes y sólidos en nuestra fe y en nuestra doctrina. ¿Saben por qué hay muchos cristianos que se han alejado del camino de Dios? ¿Saben por qué hay muchos cristianos que lamentablemente con cualquier cuento los han hecho desviarse a doctrinas falsas? Porque no han crecido. Porque aún son esa plantita de tallo débil y de hojas frágiles. No han alcanzado la fortaleza, la madurez. Y entonces
Cualquier viento de falsa doctrina fácilmente se los lleva haciéndolos creer en cuentos. Tenga cuidado. Pero entonces nos está enseñando a añadir a nuestra fe y comienza con la virtud. Dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Y qué es la virtud? Es la integridad, buenas obras, moral, bondad. La fe requiere ser demostrada con principios bíblicos. No es suficiente decir yo tengo fe. Por estas características de virtud se muestra que nosotros verdaderamente tenemos fe. Y seguidamente dice que a la virtud hay que añadir conocimiento. Conocimiento. Aquí volvemos a encontrar otra vez esta palabra conocimiento en este pasaje. Varias veces está. Corresponde a la palabra griega gnosis, que en este contexto significa conocer al Señor, conocer a Dios. A eso se refiere esta palabra conocimiento aquí. E indica crecimiento. Crecimiento. En el versículo 2 de este pasaje, cuando habla del conocimiento de Dios, está hablando entonces de la palabra epignosis, del griego, epignosis, con el significado de conocimiento superior. Entonces, el Señor, la palabra de Dios, nos está llamando a tener un conocimiento mayor de nuestro Dios, un conocimiento superior de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, alguien nos habló de la palabra de Dios y conocimos de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice este pasaje que cada día nosotros debemos incrementar nuestro conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1, 9 al 10, mire lo que nos dice. Colosenses 1, 9 al 10, Pablo allí está orando por el incremento en los conocimientos. Colosenses 1, 9 al 10 dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento superior, aquí la palabra conocimiento nuevamente, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vamos a dejarlo ahí, pero léalo con calma en su casa más adelante. Nuevamente ahora el apóstol Pablo está orando para que nosotros incrementemos el conocimiento superior de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre. Entonces, no podemos quedarnos estancados, hermano. Este es el llamado de esta noche que estamos en un culto de oración. Hermano, ora al Señor para que te dé ese deseo de incrementar tus conocimientos en el Señor Jesucristo y en su palabra. Tanto Pedro como Pablo se refieren al conocimiento y desarrollo en una vida cristiana. El conocimiento superior es la meta a alcanzar de todo cristiano. Yo no sé qué tú piensas ni qué estás haciendo. Lo que sí sé es que la vida cristiana no puede quedarse estancada. La vida cristiana debe ser una vida de incremento, de añadir a nuestra fe el conocimiento superior de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos entonces, versículos 6 y 7, mire lo que nos dice.
Al conocimiento ahora, dice, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Qué es dominio propio? En Gálatas 5, 22 y 23, no lo busque, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y allí tenemos la palabra templanza. Eso es dominio propio. Seriedad, sobriedad, moderación, autocontrol. Cuando somos obedientes al Señor con la dirección del Espíritu Santo, cultivaremos el dominio propio con respecto a nuestras emociones. Recuerde, obediencia, obediencia. Hay muchos cristianos que no tienen un control de su dominio propio y esto es un mal testimonio. Tenemos que aprender a controlar esos aspectos emocionales en nuestras vidas, porque el mundo nos está viendo y nos está señalando. Y si nos ven salir de la iglesia bautista bíblica de San Antonio con la Biblia debajo del brazo y luego nos ven de cascarrabia por allá afuera, sin dominio propio, estamos dando un mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entonces a la fe, además de virtud y conocimiento, añadirle el dominio propio en nuestras vidas. Proverbio 25, 28 nos dice, como ciudad sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y así hay muchos que se llaman de mecha corta. Tengamos cuidado con esto. Como creyentes necesitamos tener control propio en todas las áreas de nuestra vida. Entonces a la fe añade virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y otra palabrita, otro ingrediente para el sancocho, si usted quiere verlo así, dice aquí, es la paciencia. La capacidad de soportar algo sin desesperarse, saber esperar, perseverar aún en las pruebas. La paciencia es la capacidad de soportar las pruebas esperando siempre en el Señor. Implica resistencia y se apoya sobre el conocimiento y la virtud, que es el valor. Qué interesante, hermano. Santiago 1:4 nos dice de la paciencia lo siguiente: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es importante entonces añadir a nuestra fe la paciencia. Hay muchos que dicen que no quieren pruebas porque lo lleva la paciencia y no tienen paciencia. Hermanos, tenemos que añadir a nuestra fe también la paciencia. Pero también dice que hay que añadir piedad. Y significa sencillamente que uno debe ser como Cristo. El ministerio de la piedad, su muerte y resurrección, su amor por la humanidad. Debemos ser como Cristo si somos piadosos. Después de que usted ha nacido espiritualmente en la familia de Dios, lo lógico es que usted quiera ser como su Padre Celestial. Esta debería ser la aspiración de cada persona que practica la naturaleza divina, que participa de la naturaleza divina. Nuestro Padre es piadoso, nosotros debemos ser piadosos. Otro ingrediente, el afecto fraternal, amabilidad, bondad con los demás. El afecto fraternal va dirigido hacia otros, hacia los miembros espirituales de la familia de Dios, es decir, a los creyentes. Romanos 12:10, miren lo que nos dice Romanos 12:10 allí.
Dice la palabra de Dios: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces también a la fe hay que añadirle ese amor fraternal por nuestra familia espiritual, por nuestros hermanos. Y esta expresión de amor fraternal la hemos venido predicando por mucho tiempo. Necesitamos desarrollar más ese amor entre unos y los otros. Y por último, en el pasaje de aquí de Pedro, en el versículo 7, nos está hablando de añadir a la fe amor. Wow. A la fe añade virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, amor fraternal y ahora en sí la palabra amor. Qué bueno que las damas están estudiando sobre el amor ágape. Amor, el amor verdadero. Está diciendo que debemos añadir amor verdadero. Y dice allá en Romanos 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, si ya Dios derramó ese amor en su corazón, ¿por qué no lo está aplicando a su vida? Añada a la fe amor. El amor es para los hermanos en Cristo, para los creyentes, para los que forman la misma familia espiritual en la iglesia, pero el amor también es para los pecadores, para los de afuera, porque tenemos que sentir amor por ellos, para llevarles el mensaje de salvación y que no se vayan al infierno. ¿Dónde está nuestro amor? Si Dios es amor y lo derramó en nosotros. Amor a las escrituras, amor a la palabra de Dios. Hay muchos que no quieren leer la palabra de Dios, muchos que hay que decirles lean para que lean, si no, no lo hacen. ¿Dónde está el amor a las escrituras, el amor a la palabra de Dios? ¿Dónde está el amor a nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, si añadimos a la fe amor, vamos a querer conocer más del amor de nuestro Dios, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Colosenses 3:14 que el amor es el vínculo perfecto. Y Pedro dice que el amor borrará multitud de pecados. No puede haber una fe si no le añadimos amor, hermanos. Es un conjunto de cualidades que deben trabajar juntos en la vida de todo cristiano. Hermano, si a ti te falta alguno de estos ingredientes, será mejor que ores esta noche y que comiences a añadir mañana a tu fe todas estas características que deben estar presentes en la vida de todo cristiano, de todo cristiano. El incrementar nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la virtud que a los antiguos romanos allá lo calificaban como valentía, como esfuerzo para hacer las cosas. Debemos tener esa valentía para buscar, aprender y enseñar la palabra de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que aprender. Este pasaje nos enseña todo lo que tenemos nosotros que agregar a la fe, porque por fe fuimos salvos, pero tenemos que agregar a nuestra fe para ser unos cristianos cabales, perfectos, sin que os falte cosa alguna, como dice Santiago, unos cristianos que podamos disfrutar de las promesas que nos da el Señor a través de su palabra, pero que también podamos mostrar esa naturaleza divina de la que debemos estar viviendo desde el momento que aceptamos a Cristo como Salvador personal. Recuerde, hermanos, lo que nos dice el versículo 8, allí no se olvide nunca de esto,
Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor y que abunde para no estar ociosos, para que podamos dar fruto. De lo contrario, estaremos ciegos o cortos de vista y andaremos tropezando cada día de nuestras vidas. Hay que tener cuidado. El versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si no tenemos estas cualidades, este conjunto de ingredientes que hay que agregar a la fe, dice aquí, somos de la vista corta y nos hemos olvidado de nuestra salvación. Qué triste es esto, hermano. Soy salvo, pero que yo me olvide de la salvación porque no tengo en mi ser como cristiano añadidos a mi vida estos ingredientes, estas virtudes, estas cualidades que hay que agregar a la fe. Estaríamos en problemas y por eso ahora entiendo que hay tantos cristianos ciegos. Por eso ahora entiendo que hay cristianos con 1000 años en las iglesias y aún son ciegos espirituales. Por eso es que se quedaron en el primer paso. Es como si un niño, un bebé, nace y se queda como niño eternamente. Nunca crece. Y lamentablemente así hay cristianos. Tenemos que crecer. Tenemos que añadir, hermanos, añadir, sumar, para que podamos multiplicar, ¿sí?, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos multiplicar el gozo de la naturaleza divina, para que podamos multiplicar y disfrutar de las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Pero si no tenemos estas cosas, hermanos, entonces vamos a restar. Por eso les dije del pasaje matemático, tenemos que multiplicar, tenemos que sumar, pero si nosotros no añadimos estas cosas, entonces dice que seremos ciegos, o sea que vamos a restar a nuestras vidas como cristianos. Tengamos cuidado. La falta de conocimiento de la palabra de Dios produce cristianos superficiales, parcos a las cosas de la iglesia, tardos para oír, oidores, pero no hacedores de la palabra. Y ese es el problema en la mayoría de las congregaciones hoy en día. No se olvide de este pasaje. Hay que sumar, hay que añadir y hay que multiplicar. De lo contrario, andaremos como ciegos, habiendo olvidado que somos salvos. Versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas, hermanos? Las que acabamos de describir. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás y estarás firme. Dice el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es que no vas a entrar al reino de los cielos, es que no vas a tener galardones allá. ¿Y cómo te vas a sentir cuando tú estés cara a cara con el Señor? Dice el 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y eso mismo te repito en esta noche. No me cansaré de repetiros las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis, para que estéis confirmados, para que estéis firmes
en la verdad, es necesario repetirnos muchas veces estas cosas para que entendamos de una vez por todas que la vida del cristiano es una vida de suma y multiplicación y no una vida de restas. Tenemos que añadir a la fe todas estas características para nosotros estar firmes. Es necesario incrementar nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que estar firmes en la fe, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para no caer jamás. Y te quiero terminar esta noche con lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Dice la palabra de Dios, antes bien, creced, noten y subrayenlo en su Biblia, creced en la gracia y en el conocimiento, nuevamente en el conocimiento superior de nuestro Señor, creced en el conocimiento de nuestro Señor y ahora y hasta el día, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay que crecer. Hay que incrementar nuestros conocimientos. Tenemos que añadir. Recibimos la naturaleza divina, pero no la estamos disfrutando. Recibimos la promesa de Dios, pero no la estamos disfrutando porque sencillamente no hemos crecido. No hemos añadido a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, amor fraternal, amor y dominio propio. Recuerda esto, hermano. Debemos crecer para disfrutar de nuestra naturaleza divina. Que el Señor los bendiga.